16 en el tiempo del centro. Ayer le comentaba que la Suprema Corte de Estados Unidos respaldó a Biden, al presidente Joe Biden, para finalizar el programa Quédate en México. Es este programa en el cual los migrantes que buscaban asilo en Estados Unidos y que habían llegado desde México tenían que volver a territorio mexicano para esperar la respuesta de un juez de migración, y pues no le dieron la razón a los estados de Missouri y Texas, que pedían que se mantuviera este programa. ¿Qué significa en los hechos? ¿Qué significa para miles de migrantes? Lo vamos a platicar con Andrew Seeley, presidente del Instituto de Políticas Migratorias de Washington, D.C. ¿Qué tal, Andrew? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Gusto saludarte de nuevo. Igualmente, ¿qué significa pues este fallo de la Suprema Corte? Mira, yo creo que en corto plazo significa relativamente poco, porque hay poca gente enrolada ahorita en el Quédate en México. Hay unos 7,000 personas más o menos que están activos en el programa. Entonces es un programa muy chiquito comparado a lo que fue en su momento con Donald Trump, ¿no? Que había 70,000 o más personas, ¿no? Ujú. Pero creo que lo importante y obviamente tiene algún impacto en la zona fronteriza, pero relativamente chiquita, ¿no? Pero el tema mayor es el tema del título 42, que sigue vigente. Yo creo que la importancia de la decisión de la Corte ayer es que dijeron a las cortes de primera instancia en Estados Unidos que no pueden hacer amparos nacionales, que no pueden mandar al gobierno federal a terminar o empezar cosas o continuar cosas a nivel nacional, que ahí no alcanza Ujú. su jurisdicción. Y eso es importante porque puede incidir entonces en título 42 o en otras decisiones respecto a la migración y muchos otros temas en Estados Unidos. Ya, o sea, no solo tiene implicaciones migratorias, digamos. No, no. Y hemos visto en Estados Unidos cada vez más que las cortes toman decisiones. Las cortes, a decir en primera instancia, toman decisiones que tienen un alcance nacional, ¿no? Sí. Que de alguna forma deciden parar alguna iniciativa federal o deciden Ujú. echar adelante o continuar algo. Yo creo que hay que ver ya los otros casos que van a surgir a partir de esto, pero muy probablemente va a haber casos, incluyendo lo migratorio, pero más allá de lo migratorio, diciendo donde las cortes de primera instancia han dicho algo a nivel nacional y los peticionarios van a decir, sobre todo el gobierno federal, va a decir, oigan, basta, ¿no? Ya, ustedes no tienen facultad de tomar decisiones a nivel nacional. Esto en tema migratorio ha sido muy importante porque sigue, por ejemplo, el título 42, justamente porque una corte de primera instancia decidió de que sí. También sigue DACA. A mí es para bien y para mal, ¿no? Depende Ujú. de tu opinión. También sigue DACA Ujú. en algún momento porque una corte de primera instancia, luego la Suprema Corte sí se metió, a mí llegó la Suprema Corte, Sí. pero en su primera instancia fue una corte así circuita que tomó la decisión, no sé, Ujú. corte de primera instancia. Oye, y el que siga el título 42 es el título por el que, dada la contingencia por COVID, pueden ser deportados inmediatamente quienes son aprendidos al cruzar la frontera, ¿no? Así es, y Ujú. eso sí sigue vigente. Ahí sí para las comunidades fronterizas es lo más notable, porque ahí sí son cientos de miles de personas que están siendo regresados al territorio mexicano, Ujú. muchos de ellos mexicanos, pero otros de otros países, de Centroamérica sobre todo. Y eso sí hay que ver ahora si se mete algún tipo de caso legal y a partir de la decisión de la Suprema Corte, si se mete algún caso para decir, oigan, ustedes no pueden continuar esta política por decisión de la Corte, ¿no? Sí. La expectativa de que fuera anulado este título 42 es lo que estaba generando pues nuevas olas migratorias, ¿no? Yo creo que sí, aunque son varias cosas. Yo creo que es el repunte de la economía de Estados Unidos. Ajá. A mí, el hecho de que hay mucho, donde vayas, hay help wanted, ¿no? Se busca empleo, ¿no? Se busca ayuda Ujú. en todo Estados Unidos. Eso jala a la gente. Yo creo que las crisis en Cuba, y Nicaragua, Venezuela, Ujú. en algunas partes de México con el crimen organizado. Ujú. Y luego el hecho de que ya está rebasado el control fronterizo en Estados Unidos y están dejando entrar mucha gente, no todos, Sí. no la mayoría, pero
pero sí, si uno es migrante y ve sus posibilidades de entrar, dice, bueno, hay una quizás tercera parte, Claro, chance de que una cuarta parte, chance, bueno, no es mucho, pero ahí me lo rifo, ¿no? Ahí es claro. posible que no me van a poder detener y echar Ujú. a México otra vez, me van a dejar pasar y la Ujú. gente entonces va. Periodistas del lado estadounidense de la frontera nos decían que frecuentemente la patrulla fronteriza se ve obligada a decidir a qué grupos detiene o a cuáles no, o en qué sector se Sí, coloca, pero que ya no tiene la capacidad de tener a todos, ¿no? no, así es, está completamente rebasado y luego, a mí, primero la decisión a quién detienen y luego, aunque los detienen, la cuestión es qué les aplica, ¿no? A mí los Sí. van a procesar para deportación, los van a procesar para título 42, que es más Ujú. rápido, los nada más los regresan a México, o van a dejarlos entrar al país y cada vez más por no tener capacidad de procesar gente para deportación, los están dejando entrar al país. No es la mayoría, digo, a mí Ujú. no hay que Sí, creer que es la tampoco mayoría, elevar pero tanto cada las vez más expectativas, ¿no? hay gente que le pasa y mira, esa llamada de un primo, de un vecino que te dice, oye, me dejaron entrar Ajá. y eso alienta la esperanza. Claro. Oye, hemos aquí observado en México un aumento de las cifras de los mexicanos que están migrando. Tú que tienes datos muy sólidos, ¿cómo están las cosas? Cuéntanos. Mira, esta es mucho más bajo que a principios de 2000. A mí todavía estamos en otra etapa. No es un regreso a lo que había hace Ujú. 20 años, pero sí es un aumento notable. Es una duplicación probablemente del número de hace 3 años, ¿eh? Y eso sí es muy notable. De 2018 a 2019 para ahora son 2 veces más de personas, quizás un poquito más. Y eso sí es notable, ¿no? Ujú. Entonces, parte de eso es el título 42, porque ahora a los mexicanos los regresan nada más a la frontera, Ujú. no como antes que los metían en el segundo intento, tercer intento, los metían en la cárcel, ya no hacen eso. Ujú. Entonces hay menos consecuencia, pero también yo creo que hay que contar que en México el repunte de la recesión económica ha sido muy lenta, ¿no? I mean, las cosas no van jalando económicamente. En Ujú. Estados Unidos, el país vecino, de pronto se necesita mano de obra, Claro. entonces y agregarle eso el crimen organizado en Sí. lugares como Michoacán y Guerrero, ¿no? Entonces, hay mucha razón para soñar en ir a Estados Unidos, menos Ujú. consecuencias de la frontera y más oportunidad de trabajo. Y yo creo que es el caldo de cultivo que genera esa ola de personas que deciden irse ahora. Ya, también se está viendo eso reflejado en las cifras, digamos, las personas que están pidiendo asilo en función de temas de seguridad. Sí, sí, se está viendo y sobre todo en Michoacán y Guerrero se he visto números muy grandes del lado de California Ujú. de personas que dicen su razón para llegar es la persecución. Muchas veces las historias que hemos escuchado son de personas que, por ejemplo, un grupo de narco tenía tenía el control del territorio y Ujú. luego otro grupo entró Ujú. y sospechaba de todo el mundo, ¿no? De ser colaboradores. Entonces, o les tomó su tierras, ¿no? O querían reclutar a su hijo o su hija, ¿no? Ujú. Entonces, esos casos que se escuchaban mucho en Honduras y El Salvador, Sí. ya se escuchan mucho en México, ¿no? Y yo creo Ujú. que no es que no existía antes. Yo creo que esa gente, ya sabemos que hay muchos que se desplazaron dentro de México, ¿no? Ujú. México ha tenido un gran número de personas que se iban a otra parte de México. La diferencia es ahora se están yendo a los Estados Unidos. Andrew, por último, estamos a 4 meses de las elecciones intermedias en Estados Unidos. El tema migratorio va a ser un tema relevante en la campaña y, digamos, incidirá en quién gana la mayoría. Yo creo que sí, yo creo que es un tema que favorece a los republicanos mucho porque hay percepción de descontrol en la frontera. Ujú. Eso le pega a Joe Biden. Pero tengo que confesar, normalmente yo estoy acostumbrado a que el tema migratorio es el tema más controvertido, más politizado en Estados Unidos. Y ahorita esta semana tenemos la decisión de la Suprema Corte sobre aborto, tenemos la Sí. decisión sobre medio ambiente, sobre control de la polución y Ujú. todo eso. Entonces, Y ahí, las ahí audiencias sí, de no Trump, sé ¿no? qué tema va a subir Ujú. finalmente a ser el tema principal, Mm. pero ese es un tema que reditúa a favor de los republicanos en este momento, pero puede ser que hay otros temas que le ganan la partida de la migración como tema principal de batalla.
Pues Andrew, te agradezco mucho estos minutos para el programa, muy amable. Siempre un gusto, Pascal. Gracias. Andrew Seeley es el presidente del Instituto de Políticas Migratorias de Washington, D.C. Son las 9:26 en el tiempo del centro. Vamos a una nueva pausa muy breve y regresamos enseguida con más aquí por Imagen. Quédese con nosotros, no le cambie. ¿Cómo para qué?